Mis buenos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red. Recordándoles que el Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página movimientolared.com. Hoy seguimos con nuestra serie de sermones sobre las epístolas de Pedro. Y el sermón de hoy se titula Linaje Escogido. Esperamos que sea de bendición para usted, que usted lo comparta con otras personas. Compártalo en sus redes sociales. Dígale a sus amistades, por favor, escucha esta palabra. Y del mismo modo, manténganos en sus oraciones. Y ahora, sin más, vamos a pasar a adorar a Dios. Adoremos a Dios. Dios de nuestras vidas, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias porque tú nos permites orar a ti, porque nosotros podemos presentar ante ti nuestros problemas, nuestras vidas, y porque nosotros, Señor, en ti siempre encontramos el oportuno socorro. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú nos llamas a ser tus hijos e hijas. Ayúdanos, Padre, a poder entender y meditar en la palabra que estamos escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Ha llegado el momento de hacer una oración pastoral. Sabemos que todos nosotros enfrentamos en la vida distintas situaciones. A veces tenemos situaciones de problema, de dolor, tenemos dudas, tenemos momentos donde quizás no estamos en crisis, pero tenemos un malestar. Y ese malestar a veces tiene un ribete espiritual. ¿Le parece si oramos? Venimos a ti, Señor Santo, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tenemos dudas, preguntas,
A veces que nos asaltan inseguridades. A veces estamos tan seguros y unos minutos después dudamos de todo. Somos como aquel hombre que dijo: creo, pero ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad. Señor Santo, tantas situaciones que nos afectan de dolor, de amargura, de enfermedad, pero en todas tú sigues siendo Dios. Y por eso te pedimos, Padre amante, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú hagas un milagro. El milagro más grande es que nos dejes sentir tu presencia en medio de cualquier situación, y que tu presencia sea como el sol del mediodía, que disipa todo aquello que nos pueda quejar. Te pedimos, Padre amante, una bendición especial para aquellas personas que están enfermas, que están batallando por su salud. Y te pedimos, Padre amante, con mucho amor y con mucha humildad, que tú escuches nuestras oraciones. No solamente por aquellas personas que amamos, sino aún por las personas desconocidas. Y que tú puedas, Padre amante, traer paz a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. ¿Cuándo llegó usted a la iglesia? No me refiero al momento que usted puede llegar, por ejemplo, a un servicio o a la hora que usted llega de costumbre, sino ¿cuándo fue la primera vez que usted verdaderamente dijo: estoy en la iglesia? ¿Cuándo fue que usted llegó a la fe de Jesucristo? ¿Fue que se crió en la iglesia o llegó a la fe en su juventud? O quizá ya usted era una persona adulta cuando llegó a la iglesia. O quizá usted todavía está buscando cómo llegar a tener una relación con Dios. Pues mire, no importa cómo haya sido, esos primeros pasos que uno da en la fe son como los pasos de un niño o de una niña. Y cuando uno llega a la fe, pues no importa la edad que uno tiene, una persona es inmadura todavía. Tiene mucho que aprender de Dios, de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, de todos esos conceptos bíblicos y teológicos sobre Dios. Cuando uno está comenzando, uno está en una etapa de infancia espiritual que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Del lado positivo, usted tiene mucho entusiasmo y a veces usted quiere hacer muchas cosas y quiere aprender más sobre la fe. Pero del lado negativo, uno es inexperto y vulnerable de caer en manos de falsos maestros, de falsas maestras, de personas sin escrúpulos, que enseñan doctrinas defectuosas o hasta falsas. A veces con buen amor y a veces con mala fe. Pero el problema es que a veces esas doctrinas nos alejan de la fe de Jesucristo. Y esto no es nuevo, esto ha pasado desde que la iglesia existe. Y por eso es que el apóstol Pedro, en el segundo capítulo de su primera carta, nos dice lo siguiente: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia.
Busquen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pues se supone que a través de nuestro caminar de fe, pues uno supere esa etapa de infancia espiritual y llegue a un tiempo de adultez. El problema es que algunos de nosotros nos quedamos estancados en la niñez. Y usted lleva 20 años, 30 años, a veces yo llevo un tiempo en la iglesia y todavía sigue siendo como un niño espiritual. ¿Y cuál es el problema de ser un niño espiritual, una niña espiritual? Que usted es vulnerable. Vulnerable a falsas doctrinas. Usted es vulnerable a que una persona pues le tome el pelo, le engañe. Esto también pasaba en el primer siglo. Por eso la epístola a los hebreos, la carta a los hebreos nos dice en el capítulo 5 lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Eso es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Eso está en Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Pues esto nos lleva a considerar cuál es ese elemento principal que puede llevarnos a alcanzar la madurez espiritual. Pues es lo mismo que nos salva, es la obra de Cristo, es la persona de Jesucristo, es la obra de Jesucristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, también nos dice lo siguiente: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser una piedra angular y también una piedra de tropiezo y roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Eso está en 1 de Pedro 2, 4 al 8. Por lo tanto, debe quedar claro que lo que nos lleva a la madurez espiritual es la relación que usted y yo podemos desarrollar ¿con quién? Con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él vive. Él vive. Jesucristo vive. Por eso es que podemos tener una relación con Él. Porque Dios no es Dios de muertos. Jesucristo no está muerto. Él vive. Y por eso es que usted y yo podemos desarrollar una relación con Dios. Lo que impulsa el crecimiento espiritual es tener una relación estrecha con aquel que, habiendo sido desechado por la humanidad, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Y por quién? Por Dios mismo. Eso es lo que necesitamos, una relación con Cristo Jesús. Comparando al pueblo de Dios con un edificio, en este texto vemos que Jesús viene a ser como la piedra principal, la cabeza del ángulo, la que orienta todo el edificio. Pero la iglesia no es un mero edificio, no. Nosotros tenemos templos, pero la verdadera iglesia es un templo espiritual construido con gente, piedras vivas. ¿Para qué? Pues para la gloria de Dios y para bendecir a la humanidad. Para las personas que aceptan el señorío de Jesucristo, la fe viene a ser una bendición muy grande, una grande bendición, que nos lleva a alcanzar grandes cumbres espirituales. Sin embargo, para quienes rechazan el señorío de Jesucristo, la fe viene a ser
una piedra de tropiezo. Por lo tanto, es Cristo Jesús quien crea un nuevo pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hizo a través de su sacrificio en la cruz. Y sobre la base de ese sacrificio sigue hablando. Cristo Jesús es quien nos convoca. Cristo Jesús es quien nos llama. Cristo Jesús es quien nos capacita. ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llegar a ser ese pueblo que Dios desea. Un pueblo que desarrolle la obra del ministerio para bendecir a toda la humanidad. En su epístola, Pedro describe este proceso de la siguiente manera, una manera muy poética, diciendo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Ya hemos alcanzado misericordia. Llegamos a ser parte de la familia de Dios, del linaje escogido de Dios, pero es por pura gracia. Yo no me lo puedo ganar, usted no se lo puede ganar, porque las cosas que son tan valiosas que no se pueden comprar, nada más se pueden regalar. Y Dios nos salva y nos hace parte de ese linaje escogido por pura gracia, por gracia divina. Dios es quien nos da la salvación. Jesucristo es quien la hace posible con su sacrificio. Y el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir con provecho, con santidad y con amor. Por lo tanto, nadie puede gloriarse de ser parte de ese nuevo pueblo de Dios. Nadie. Por el contrario, debemos recordar que somos parte de ese pueblo de Dios. Y todas aquellas personas que reclamamos ser parte de ese pueblo, debemos recordar de dónde Dios nos sacó. De manera que nosotros podamos ministrar la palabra con amor. Que nosotros podamos hablarle a la gente que aún anda perdida, recordando que nosotros estuvimos perdidos también. Recordando que hubo un momento de desorientación. Y que si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cómo no va a tener misericordia de los demás? Primera de Pedro es una epístola muy hermosa y su mensaje es sumamente pertinente para nuestros tiempos, porque nuestras generaciones se caracterizan por elementos disímiles, por cosas que se contradicen. Por un lado, hoy la juventud es muy espiritual y dice que admira a Jesucristo, pero al mismo tiempo no creen en la iglesia como institución y desconfían de los líderes religiosos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que necesitan desesperadamente escuchar nuestro mensaje, aunque rechazan la religión organizada. Y ese es el desafío que tiene la iglesia, el desafío misional, el desafío de la misión, de la evangelización que tiene la iglesia cristiana en el siglo XXI. Predicar con amor un mensaje urgente a una generación que ha perdido la confianza en nosotros. Pero el hecho de que la iglesia haya fallado y que algunos líderes religiosos, bueno, todos hemos fallado de alguna manera, pero algunos de manera tan estrepitosa que otras personas pierden la fe, eso no cancela el amor de Dios. Eso no cancela la veracidad del evangelio. Dios sigue siendo Dios. Jesucristo nos sigue amando. El Espíritu Santo nos sigue dirigiendo a Jesús y capacitando para vivir. Y Dios sigue en su empeño de salvarnos. Y por eso nos invita a ser parte de una familia especial, a ser un linaje escogido. Quiera Dios capacitarnos para alcanzar a esa generación perdida, recordando que hubo un tiempo donde ustedes y yo tampoco formábamos parte del pueblo de Dios. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, la puede tener de los demás.
Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias por tus múltiples misericordias, por tu amor. Y gracias porque nosotros podemos venir a pedirte que vengas a nuestro auxilio. Ven a nuestro auxilio. Bendícenos. Haznos parte de tu familia. Te lo rogamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de otra edición de su encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Les damos las gracias por su respaldo. Y le pedimos que usted comparta este video con otras personas, sobre todo con personas que necesitan una palabra de afirmación. Mi nombre es Pablo Jiménez y lo único que me resta es pedirle a Dios que nos bendiga mucho y nos bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.